el estudiante. Todos tenemos en nuestro LMS todo en un solo lugar. Esto me permite que el aprendizaje sea más sencillo. ¿Por qué? Todas las instrucciones tienen que ser claras. Todo el acceso tiene que ser mediado por una muy buena preparación, no solo del docente, sino de toda la institución dirigida por nuestro rector o rectora. Lo importante es entender la diferencia entre LMS y CMS. ¿Qué es un CMS? Un Content Management System. Entonces puede ser un blog o un sitio web. Listo, yo subo los contenidos, pero y la interacción. Entonces, este sitio web puede ser como, no sé, movistar.com. Sí, yo adquiero la información, pero no tengo interacción. Todos los participantes de este webinar tenemos eStella, que es nuestro LMS. Entonces, tanto compartir como una internacional, tenemos acceso a nuestro LMS. Y nuestro LMS nos ofrece, como les decía, todo en un solo lugar. Entonces, tal vez a veces por desconocimiento pecamos y decimos, no, yo necesito subir todo mi contenido y ahorita nos pasó con lo que está sucediendo, mucha gente salió corriendo a buscar otro tipo de plataformas, pero no necesariamente eran plataformas de gestión de aprendizaje. Eran solamente plataformas de gestión de contenido, es decir, estoy subiendo todo. Entonces el pobre profesor a la final estaba recibiendo 30 correos de 5 cursos diferentes, todo desorganizado, y no había aprovechado el LMS. El LMS nos organiza por cursos, nos organiza por temáticas y nos ayuda a funcionar de muy buena manera. Entonces esta sería la tercera herramienta que tenemos en cuenta. Ya hablamos de aprendizaje sincrónico y asincrónico, aula invertida, y la diferencia entre ese Learning Management System y Content Management System. Esta es la tercera parte, que es tengan por favor en cuenta que ustedes ya tienen un LMS. La vez pasada yo iba a un colegio y en el colegio me dijeron, hay colegios en los que uno se encuentra con que tienen un sistema de gestión, pero es CMS, que es donde suben los correos, suben las actividades, pero no hay interacción con los estudiantes. Y sí, muy respetable. Nuestro LMS de eStella nos permite hacer toda esta gestión. Entonces tenemos todo nuestro contenido y servicios, tenemos los proyectos, actividades, biblioteca. Entonces es como una nube, pero ya es solamente para mi trabajo. Foros, puede incluir videos, enlaces, gráficas, correo electrónico, de todo. Y tenemos todos nuestros componentes en un solo lugar. Tenemos, por ejemplo, Pleno Internacional, que incluye no solamente pruebas equivalentes o cuestionarios largos, no, tengo hasta los quizzes. Si digamos yo tengo la primaria de uno internacional, dentro de nuestro libro encontramos enlaces que dicen actividades más pleno. Eso quiere decir que el estudiante ya sabe cuándo tengo que ir yo a Pleno Internacional, que está dentro de mi LMS, y tomar los quizzes. El profesor solamente tiene que activarlos y en cuestión de que todos los estudiantes presenten el quiz o la evaluación, el profesor tiene las respuestas así. No tiene que matarse en otro lugar recibiendo 20 correos para hacer evaluaciones. Ya lo tiene todo. Tenemos el contenido de nuestros cursos y obviamente este sistema está pensado para el usuario con muchas opciones. Les recomiendo hablar con sus coaches sobre el uso del LMS en caso de tal vez nos falte un poquito más de práctica. Estos son unos iconos que nos representan todo lo que tenemos en el LMS y pues los pueden ir más a fondo dentro del trabajo con sus coaches. Teniendo en cuenta estas ideas, vamos a ver los roles dentro de esta propuesta de aula invertida, esta propuesta de trabajo asincrónico, cómo funciona. Entonces aquí tenemos un payasito muy famoso, muy conocido, que se llama Ronald McDonald, ¿cierto? Y aquí vamos a ver 3 roles que hacen parte de todo este proceso de momentos asincrónicos. Voy a hacer una pequeña pausa antes de seguir para confirmar nuestra conexión. Felipe, ¿me escuchas? Hola, Cami. ¿Todo bien? Sí, hasta el momento tenemos 80 asistentes y en el chat hemos venido, bien sea saludándolos, dejando el link de la evaluación de este espacio de formación.
también les compartimos el vínculo para ir al blog con videos tutoriales dispuesto en uno internacional. Y allí pues hay apartados para que puedan manipular mucho mejor las herramientas digitales si los docentes tienen dudas y demás. Y antes de que se me olvide, allí hemos dejado también colgados las sesiones de webinar que ocurrieron entre lunes y martes, en las que estabas tú como presentador, estuvo María Cristina, Felipe Cárdenas y yo estuve como moderador en alguna de ellas. Súper, súper. Entonces, listo, volvemos a los roles. Entonces, ¿cómo incluir el aula invertida? ¿Cómo pensar el aula invertida en mi institución? Entonces hablamos de 3 roles: rol docente, rol del estudiante y rol del directivo. Pero ¿por qué está ese payasito ahí de McDonald's? Está ahí para recordarnos un caso muy especial, y es el caso de McDonald's. McDonald's empezó con 2 hermanos hace muchísimos años, y ellos vendieron la compañía y pues se volvieron multimillonarios en la época. Ahora es una de las compañías más ricas del mundo. Pero resulta que si yo quiero abrir un McDonald's en Bogotá, por ejemplo, y quiero poner un McDonald's, tengo que tener unas condiciones muy grandes, y una de las condiciones es tengo que ir a la Universidad de McDonald's. En la Universidad de McDonald's, el que quiere abrir un McDonald's tiene que aprender desde trapear, lavar los utensilios, preparar la carne, fritar, utilizar las máquinas, hasta el rol del gerente. Este ejemplo está aquí porque la invitación de nuestro webinar, pues claro, fue para directivos. Pero entonces es muy importante que el directivo sepa todo lo que sucede en la institución, claramente. Y en estos momentos de aprendizaje remoto es muy importante que conozca todos los roles para que su institución trabaje mejor. Entonces, es de esta manera que vamos a empezar a trabajar, como para que todos conozcan la manera que el aprendizaje remoto causa una impresión en nuestra institución. Para empezar, tenemos el rol del docente. Entonces aquí tenemos los tips 4 y 5. Primero, el docente debe planear y construir un hilo conductor, ¿sí? Entonces, la idea es que tenemos que trabajar con cierta metodología, y dentro de esta metodología tenemos que gestionar los mejores recursos. No podemos dejar que un profesor utilice solamente videos, y el otro profesor utiliza PDF todo el tiempo, y el otro profesor nunca utiliza Pleno, y el otro profesor nunca crea actividades. La idea es que tenemos que entre todos trabajar y gestionar los recursos que vamos a utilizar para que el uso constante de ciertas herramientas se vuelva un hábito y los estudiantes trabajen más rápido. Entonces es importante que se gestionen los recursos, lo que se va a escoger para trabajar dentro de nuestras clases. 5 está para enseñar en el modelo mixto virtual de manera eficiente, adaptar el contenido de su curso si es necesario. Como lo decía al principio, no podemos solamente llevar nuestro PowerPoint y llevarlo al momento de la clase, dicté mi clase, chao, cumplí con el tiempo. No. También tenemos unos momentos de la clase, así como tenemos momentos de la clase cuando tenemos clase presencial, también los debemos tener dentro de nuestra clase virtual. Y para eso debemos seguir una ruta didáctica que nosotros ya diseñamos para ustedes dentro de todos los componentes. Una ruta didáctica que me da objetivos, me da recursos y me da recomendaciones. Estas rutas didácticas fueron diseñadas para que las trabajemos conjunto con los coaches. ¿Qué quiere decir una ruta didáctica? Esta ruta didáctica me presenta fases de trabajo con cada uno de los componentes que ya tenemos. En este ejercicio tenemos la ruta didáctica para primaria de 1 internacional, para las 4 áreas básicas, Mayon, el uso de la plataforma Mayon, que es uno de nuestros componentes estrella, la ruta didáctica de activamente, con las 3 fases de trabajo, y la ruta didáctica de Richmond Learning Platform, RLP, que pues trabajamos con los libros como Thumbs Up y otros. La idea es que estas rutas didácticas le van a ayudar a la institución a modificar el currículo. Es muy importante que en este momento que tenemos virtualidad y no sabemos hasta cuándo, ¿sí?, modifiquemos el currículo y los objetivos sean alcanzables. Muchas veces criticamos a profesores porque no ponen objetivos claros en sus clases.
Ahora tenemos que pensar en los objetivos institucionales y que sean claros y alcanzables. Tenemos que trabajar en planeación. Entonces mucha gente dice, no, pero ¿cómo voy a adaptar la virtualidad? Esto ya está hecho para nosotros dentro de estas estructuras, dentro de estas rutas didácticas en las que, como les decía, presentamos diferentes momentos y les decimos al profesor, mire, use este botón, use esta actividad, use este video y de esta manera organice su clase. Sin embargo, como les decía, es muy importante que nos pongamos de acuerdo y trabajemos con el mismo objetivo. Dentro de la planeación les recomiendo 2 webinars que presentaron 2 compañeras de nosotros. Está el webinar de María Cristina Salamanca y el de Marcela Garzón, que cada uno presentaron para una internacional y para compartir. Y obviamente, muy importante, para quienes no han sacado la cita con su coach, saquen la cita con su coach, den el espacio que nosotros todos nos preparamos para presentarles estas rutas didácticas y para acompañarlos en su proceso. Es muy importante que no se les olvide, estamos aquí para colaborarles en caso de cualquier duda. Entonces, en este orden de ideas, tenemos que el profesor ya tiene su ruta didáctica, ¿verdad? Pero hay otras recomendaciones que tenemos que tener como docentes y las voy a pasar rápidamente. Les alcancé a tocarla en el webinar anterior, pero entonces aquí vamos a ir rápidamente sobre unos tips que hacen parte del punto número 6. Entonces, como docente, debo seguir ciertos tips, pero como directivo, también tengo que decirle a mis docentes, oigan, vamos a ponernos de acuerdo en cómo vamos a trabajar, cómo vamos a dar nuestras clases, cómo nos vamos a organizar para que todos, como les dije anteriormente, trabajemos de una manera similar. Entonces dice, ponte de acuerdo con tu equipo de trabajo. Número 1, muy importante, reunámonos. Con docentes y directivos, reunámonos y veamos cómo vamos a trabajar. Prepara no solamente a los estudiantes, prepara a los padres. Hay que crear talleres de padres. Y no talleres de padres para decirle, papá, vamos a trabajar así. No, hay talleres de padres hasta de cómo se utiliza Skype o Hangouts o la herramienta que voy a utilizar. Desde ahí hasta mostrarle a los padres, papás, esta es la manera como vamos a trabajar, este es el trasfondo del aula invertida, por ejemplo, y de la mano de esto queremos lograr estos objetivos reales. Hay mucha queja de papás que dicen, no, pues es que ahora yo voy a ser el papá, el profesor en la casa y yo no estudié para ser profesor y eso. Estas quejas nos llegan porque no se les ha explicado a los papás claramente qué es lo que buscamos. Claro, los papás nos pueden ayudar. ¿Cómo? Por favor, papá, esté pendiente de que el niño no está en Facebook mientras está en sesión conmigo. Por ejemplo, listo, papá puede mirar. Pero nosotros tenemos que ocuparnos de la parte pedagógica como tal. Hay que tener en cuenta el contexto, los equipos de conexión, tanto de mis estudiantes y de mis docentes. Mucho cuidado con eso. Hasta nosotros los coaches estamos pendientes de colaborar los unos a los otros. ¿Por qué? Hay que tener un apoyo, hay que siempre tener un plan B. ¿Qué quita? Se fue la luz, listo, ¿y qué hacen los niños? Pues si ya tienen una ruta de aprendizaje, ya sabe que lo que viene dentro de las actividades. Mantén la navegación del curso simple y obvio. Muchas veces pecamos porque no damos instrucciones claras. Entonces, es muy importante que siempre que creamos una actividad, digamos dentro del LMS o un foro, sea muy claro y muy directo al punto. Pasitos de bebé, número 1, número 2, número 3. Desarrolla nuevas maneras de comunicarte con tus estudiantes. Si no todo puede ser videollamada. ¿Sí? Ustedes tienen los foros dentro del LMS, por ejemplo, y también pues tienen otras alternativas. Por ejemplo, pueden crear un grupo de WhatsApp unidireccional, que me parece importante, obviamente pues con permiso de los padres, con un control. Las tareas y estrategias pueden cambiar, claro. Tenemos que todos trabajar en estrategias parecidas y tenemos que asignar tareas totalmente realizables, pero no podemos pecar en que todos los profesores me ponen 50 proyectos a la semana. No, tengo que hablar con el resto del equipo para saber qué estamos trabajando por grado. Reduzcamos los objetivos estratégicamente. Claro, se pueden lograr los objetivos, pero pues por otros caminos. Y construyamos sobre contenido existente. De nuevo, cambiemos la presentación de PowerPoint por algo más que cause más impacto. Y para eso tenemos las rutas didácticas. Los otros puntos que tenemos en cuenta en cuanto a clases virtuales. Claro, los profesores pueden grabar videos, pero yo a un niño de 7 años no le voy a mandar un video de 50 minutos. Primero, un adulto no lo ve, el papá no lo ve. Y segundo, pues
pierdo su atención. Y de acuerdo a estudios de YouTube, un video de 8 minutos, si yo tengo el video subido, lo bueno de tener el video subido es que el estudiante puede repetirlo las veces que quiera para entender, pero el video tiene que ser corto y al punto. Y si yo apliqué aula invertida, el estudiante ya habrá tenido cierto conocimiento del tema. Entonces, cuando yo le pongo el video, tiene que ser bien específico y corto, no más de 8 minutos. Sobre todo en los niveles pues, más bajos. Usemos tecnología simple y en un solo lugar. Como mi compañero Felipe les está compartiendo el enlace de apoyo de una internacional, ahí encuentran un tab que dice apoyo virtual docente y ahí encuentran cómo grabar sus videos, encuentran tableros digitales, encuentran muchas recomendaciones para que ustedes hagan sus clases más fáciles, pero no solamente, repito, los tiene que conocer el docente, también el directivo para tomar la decisión de qué herramientas vamos a trabajar. Otro de los puntos que debemos tocar es las actividades maker. Sí, hay muchas actividades maker en nuestros libros digitales, en nuestros libros físicos. No se olviden del libro físico. El libro físico no se puede dejar de lado porque pues ahí también desarrollamos tareas y el estudiante, como les dije, no puede estar conectado todo el tiempo, ¿no? Ellos también necesitan su tiempo de lectura, su tiempo de trabajo en su libro. Eso no lo podemos dejar de lado. Volviendo a las actividades maker, tenemos que pensar una manera creativa en la que podemos transformar las actividades maker, es decir, con los elementos que el estudiante tiene en casa. Entonces, por ejemplo, tiene pasta, tiene, no sé, cartón. Hay muchas cosas que podemos hacer y podemos socializar todos estos proyectos a través de videos. Los estudiantes también pueden crear contenido, no se les olvide eso. Ellos también, si yo les enseño cómo crear los videos, ellos también los pueden crear. Todo el mundo tiene un celular, en este momento, todo el mundo puede grabar. Entonces, no solamente videos, sino también grabación de voz, todo esto lo puedo compartir. Tenemos que aprovechar los beneficios de Pleno. Sucede que en muchos colegios son súper juiciosos con Pleno, muy juiciosos, pero hay otros que les falta trabajo. Por favor, tengamos en cuenta que nuestro coach nos puede dar un reporte de Pleno y con eso tomar decisiones. Nosotros estamos para colaborarles en todo este tipo de reportes que nos arroja el sistema. Y ahorren tiempo con la segmentación de horarios. Entonces, ¿por qué este tiempo? ¿Por qué la segmentación de horarios? Porque así como hay colegios en los que papás piden ayuda para que tengan a los niños sentados 8 horas, no se está teniendo tampoco en cuenta, tal vez en cuenta el trabajo, el horario del profesor. El profesor tampoco lo pudo tener sentado 7, 8 horas. Entonces es muy importante que hablemos de esa segmentación de horarios y para eso tenemos las rutas de aprendizaje que nos ayudan a estar mucho más cómodos a todos. Sin embargo, insisto en que es muy importante que hablemos esto tanto con estudiantes como con padres como con docentes para que todos estemos y veamos el trabajo docente. Muchas veces los padres nos dicen, no, pero es que el profesor no cita a mi hijo 7 horas. En un momento, pues el profesor crea actividades, hace sus videos, está utilizando la ruta de aprendizaje, ya le dijo al estudiante qué tiene que hacer, ahí es donde se ve el trabajo docente. Entonces, esto es lo que pueden ver los padres reflejado. El siguiente punto que vamos a tocar es el rol del estudiante. Ese es el punto número 6. Los estudiantes también producen contenido, como se les decía. Los estudiantes también se pueden reunir, ¿sí? No necesariamente tienen que unirse en Teams o en un canal grandísimo, ¿no? Ustedes les dicen, usen Skype dentro de las herramientas que tenemos en el blog de apoyo, solamente haciendo clic en el botón de Skype, les dice crear reunión y la crea inmediatamente, no tiene que registrarse ni nada. Entonces yo le digo a mi estudiante, vaya a este enlace y reúnase Pedro con Juan y María, júntense y trabajen 20 minuticos en su canal, tienen esta tarea y nos volvemos a ver en 20 minutos, ¿sí? Es importante que ellos también se reúnan. ¿Por qué? Ellos pueden resumir lo aprendido. Entonces es importante que ellos produzcan y reflexionen sobre este proceso en el que evalúan lo que aprendieron. Entonces estamos hablando de procesos metacognitivos. Ellos pueden hacer un plan de acción para aplicar lo aprendido luego del curso. Entonces ellos pueden decir, listo, vamos a tener evidencias de aprendizaje. Y se celebra la experiencia de aprendizaje no solamente por los estudiantes. Tenemos que los docentes tienen ejemplos de aprendizaje, tenemos evidencias de aprendizaje, los padres ven el trabajo reflejado, los padres obviamente como están ahí pendientes ven qué es lo que está haciendo el niño, el estudiante obviamente
dentro de su proceso se puede pues ver los resultados reales. Bueno, en lo que cayeron muchos colegios ahorita es que empezaron el repaso de la repasadera y ya no podemos pensar en eso. Ya tenemos que avanzar con contenido, ya nos llegó mayo. Entonces la idea es que ya haciendo la articulación de los currículos a la virtualidad, al aula invertida, podemos pensar en que los resultados sí se ven y tenemos que dejar de lado la revisión del mismo tema otra vez y otra vez. Séptimo, no olviden la interacción entre compañeros. Los niños también extrañan echar chisme, los niños también extrañan hablarse entre ellos, su compañerito, su mejor amigo. Entonces también tenemos que motivar esos momentos. Claro, no solamente sentados ahí frente al computador, sino también tenemos diferentes herramientas para que ellos interactúen. Pueden ponerle un tema del foro muy sencillo y que lo comenten. Hay que tener en cuenta esa interacción entre compañeros que es tan importante. Pues claro, todos estamos encerrados y pues hace falta el mundo exterior. Entonces es importante incluirlo dentro de nuestra planeación. ¿Cómo vamos, Felipe? ¿Todo bien? Sí, seguimos ahora con 88 asistentes y la conectividad, todo está fluyendo en orden. Por favor, no olvidar estar pendientes del chat de interacción que encuentran en la lateral derecha de sus pantallas. Muchas gracias. Súper, gracias. Bueno, luego del servicio social vamos a seguir con lo que nos atañe, y es el rol del director o coordinador. Entonces, la idea es que esto no es gran hermano, ¿sí? No es solamente, y pasa en muchos colegios, que está bien, el coordinador, el rector entra de vez en cuando a las clases, pero entonces hay que pensar en lo que observo en una clase, y es, pues si tengo una ruta de aprendizaje que trabajo con todos mis docentes, pues puedo observar una metodología similar, unos momentos de la clase, unos momentos de trabajo. Entonces, ¿qué hace el coordinador o el director adicionalmente? No solamente observar la clase como gran hermano, digamos, pero obviamente todos estamos hablando del apoyo y al trabajo docente. Entonces, tomar decisiones sobre aula virtual, tener los reportes de vitalidad digital. ¿Qué es esto? Dentro de nuestras plataformas, nosotros tenemos reportes de diferentes tipos de reportes. Por ejemplo, Pleno Internacional, que es una plataforma la de exámenes que nosotros manejamos, nos indica cuántos exámenes, cuántos quizzes hace el docente, cuánto responden los estudiantes, cada cuánto entran los resultados. Yo puedo ver todo lo que hacen mis profesores. De la misma manera, en las actividades de LMS, yo también puedo recibir el reporte de mi coach. Para esto, es importante que hablen con sus coaches, que le digan, venga, yo quiero saber qué tanto estamos utilizando la plataforma, que ahorita los números son buenísimos, de hecho son muy altos, pero la idea es aprovechar la plataforma de manera que no solamente la estoy utilizando para tener los libros, sino estoy creando actividades, estoy creando foros, los niños están interactuando con el docente, ¿sí? ¿No? Entonces todos estos números también nos sirven para tomar decisiones y para ver qué tan eficientes están nuestras plataformas. Está el uso de las rutas didácticas. De hecho, con nuestros compañeros adicional a las rutas didácticas, se hizo una planeación que les va a presentar su coach, bien específica, una sugerencia de cómo debería llevarse una clase virtual. Eso también los invito a que sus coaches lo puedan compartir con ustedes. Hay que tener comunicación con los padres de familia, ¿sí? Pero entonces no solamente mandar un correo. Hay unos colegios que están haciendo un video del director, del coordinador, explicando el proceso, está citándolos a que entiendan el proceso. Esto sé que lo he dicho varias veces, pero es importante esa comunicación con padres en este momento, obviamente apoyándolos en todo el proceso de aprendizaje. Y en el punto número en el punto número 9 lo conectamos conociendo el ecosistema digital. Vean, yo les cuento una experiencia. Yo he ido a ciertos colegios en que los directores son muy juiciosos y eso es súper importante porque están enterados hasta
de todo, ¿sí? Pero hay colegios en los que tal vez el rector está un poquito separado y delega al coordinador, y pues a la hora de tomar decisiones es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque se desconocen ciertas cosas. Entonces es muy importante conocer el ecosistema digital para tomar decisiones, ¿sí? Dentro de esto está lo que nosotros les ofrecemos a ustedes desde Santillana, que es el Learning Management System, el sistema de gestión de aprendizaje, el uso de Pleno Internacional para evaluaciones, y ahora un botoncito que encuentran todos los profesores, que es el Learning Dashboard. Este es otro tipo de reporte de vitalidad digital que nosotros tenemos, y es ver qué tantas actividades desarrollan nuestros estudiantes que nosotros asignamos. Entonces, cada docente también tiene su reporte de clase y puede reportar al director. En Pleno Internacional, el director o coordinador tiene un acceso especial de director, coordinador, que le permite ver qué tanto trabajo qué tanto trabajo se ha asignado de parte de los profesores a los estudiantes, y todo esto pues bien acompañado por parte de los coaches. Entonces, esta reflexión nos lleva a que todo lo que estamos presentando en cuanto a aula invertida, en cuanto a los roles, tiene un gran impacto en el rediseño de currículum, y esto es lo que les quiero dejar en mente. Para reforzar algo que necesitamos tener todos los colegios en cuanto a comunicación con estudiantes y padres en este momento, y es tener un help desk. Cuando, digamos, a mí me falla la conexión de internet, claro, Movistar, lo que sea, pues ellos me ofrecen diferentes alternativas. Por ejemplo, el de DirecTV. Me falló la red de DirecTV. Ellos, antes de yo llegar al número telefónico para comunicarme con DirecTV, en la página de ellos tienen un help desk. ¿Qué quiere decir eso? Que en caso de que yo tenga cualquier pregunta, ya automáticamente está todo presentado en su página de internet. Esta invitación es a tener un help desk en nuestras páginas. Quiere decir que tengamos un sitio de apoyo. Estos sitios de apoyo pueden incluir un WhatsApp con un horario específico de trabajo, correo o llamadas. Personas que específicamente están listas para ayudar tanto a padres como a docentes con la parte de tecnología sobre todo. Y esto se puede trabajar de diferentes maneras. Digamos, en Facebook hay un sistema de bots, eso lo pueden buscar así, Facebook Bots, como se ve ahí, en el cual nosotros creamos una pregunta. Por ejemplo, ¿de qué hora a qué hora hay clases virtuales? Y el sistema, y ustedes le ponen la respuesta de 7 de la mañana a 3 de la tarde, por ejemplo. El sistema le responde automáticamente. Eso se puede crear por Facebook automático. Uno piensa unas 20, 30 preguntas. Uno piensa unas 20, 30 preguntas, y si el sistema no es capaz de responderle la pregunta al profesor, al padre, automáticamente le dice: comunícate a este correo, y de donde se comunica. Lo mismo, estos bots también se pueden activar por WhatsApp. En este momento, para quienes utilizan Rappi, por ejemplo, Rappi tiene bots en WhatsApp y en Facebook. Entonces también los pueden ver y tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque los padres necesitan un soporte. Este sistema es un sistema de gestión de inquietudes muy sencillo, y también dentro del colegio, dentro de la página del colegio, como les digo, se puede crear esa sección de Frequently Asked Questions, preguntas más frecuentes. Entonces yo puedo crear un botón bien llamativo dentro de mi página, en el que lo que ven primero los padres y dicen: aquí puedo entrar, y también tengo el resumen de estas preguntas que les digo que se planean. Por ejemplo, ¿qué hacer en caso de que mi hijo no pueda asistir a clase? Respuesta: la sesión va a ser grabada, o comuníquese con el profesor, o el profesor va a subir un video dentro del botón actividades con un pantallazo, para que el papá ya sepa qué hacer y no se desespere y no empiece una cadena con más papás desesperado, y pues si no hay atención, pues tenemos todos estos resultados. Y bien, esta es una gran reflexión. Sobre todo diría yo que esta metodología de aula invertida es muy importante que la investiguemos, y tengamos en cuenta que la enseñanza asincrónica es algo que llegó para quedarse, que ya se estaba practicando hace muchos años,
que ya había mucha gente que estaba sacándole excusas diciendo que bueno, pues nunca vamos a acabar con la presencialidad y miren lo que estamos viviendo. Entonces es muy importante que lo pensemos y con esto terminamos la presentación. ¿Todo bien, Felipe? ¿Me escuchas? Sí, Cami, acá estoy volviendo a compartir por el chat el vínculo para la evaluación del espacio. Hemos tenido muy buena participación, ha estado fluctuando entre 85 y 90 asistentes. Claro, no sé si tengamos alguna pregunta en vivo o algo así. No sé si alguien quiera adicionar alguna pregunta antes de que nos vayamos. Entonces, démosle 2 minuticos para ver si tienen preguntas. Ahorita surgió una pregunta en cuanto a los roles de los padres de familia. Nosotros respondimos pues que hay la posibilidad de tener acceso a los webinars que tenemos destinados específicamente para los padres de familia, pero pues la clave aquí es como darles un muy buen direccionamiento en cuanto al acompañamiento que ellos pueden hacer desde casa, y enfatizar mucho en el concepto de acompañamiento más no delegar las tareas de la escuela en los padres de familia. Sí, es verdad, es muy importante tener esa reunioncita con los papás para explicarles qué es lo que buscamos, porque solamente mandar tareas es algo que está ligado a que los proyectos no se desarrollan. A mí me pasó de pequeñito que me mandaron a hacer, no sé, una maqueta del Imperio Bizantino y pues me la hizo mi hermano. Pues ese no es el hecho. La idea es que si a mí me guían en el proceso correctamente, yo puedo hacer un maker muy interesante, bien significativo y puedo compartirlo. Entonces también es volver a pensar en cómo logramos los objetivos institucionales. Aquí para volver a reforzar un poco en cuanto a la secuencia de aprendizaje 2.0, pues como ustedes, para los que ya la conocen, para los que no en su momento, pues les llegará. Ahí en la diapositiva que está presentando Camilo, en la imagen número 1 y número 3, tenemos la primera secuencia de aprendizaje tanto para primaria como para bachillerato, para quienes llevamos los recursos de activamente en bachillerato y aprendizaje por competencia en primaria. Estas dos rutas se unificaron en una versión 2.0 a manera de cronograma u horario escolar. Allí hay unos espacios muy interesantes para que los papás estén como muy pendientes del proceso de sus hijos en las paradas técnicas, al momento del almuerzo, etcétera, etcétera. Y aprovecho para comentarte que nos llega una pregunta desde Ibagué sobre ampliar un poco la bibliografía sobre aula invertida. Entonces voy a tomar el correo a donde la podemos referenciar y la hacemos llegar, o si prefieres lo hacemos por el chat, como tú me digas, Camilo. Sí, pues bueno, permíteme un segundito, voy a compartir entonces toda mi pantalla, más bien. Okay. Es un tema bien amplio, van a encontrar de todo. Entonces, regálame un segundo. Sí, es como hablar de constructivismo. Exactamente, es un tema grandísimo. ¿Ya ves mi pantalla? Sí, ahí se ve tu pantalla. Estás en una lectura. Estás en una lectura. Sí, sí. Entonces hay muchísima información, entonces hay que ligarlo a dos cosas. Estamos hablando de la enseñanza asincrónica y el aula invertida. El aula invertida, nada más con una búsqueda sencilla, con los nombres que les mostré, van a encontrar bastante información de cómo funciona y muchísimos tutoriales. Entonces, para tener en cuenta como clave estos dos nombres, se está trabajando en todos los niveles. A nivel universitario, esos dos nombres, Jonathan Bergman y Aaron Sams. Ellos iniciaron,
pero se está trabajando desde hace, la primera vez que me acuerdo que me hablaron de eso fue 2007. Esto es hace muchísimos años que se está utilizando y es obviamente llevar casi el proceso que tuvimos en la universidad al colegio. Es educar a nuestros niños que ellos también pueden investigar, es darles una experiencia de aprendizaje en la cual ellos se enteran, encuentran todo el conocimiento guiado por nosotros y luego lo comparten con sus compañeros y luego es expandido y por el profesor, aclarando todas las dudas que el estudiante pueda tener. Entonces es muy importante buscarlo. Entonces así está en español, así está en inglés, para que lo busquen, es lo que hay pues, similar para al divertirse. aprendizaje desde la indagación. Sí, muy, muy conectado a esta pedagogía activa. Hasta el momento no nos llegaron más preguntas. Por mi parte, pues no me resta más que darles las gracias por su participación. Fue un placer haber compartido este espacio con ustedes y pues te dejo, Cami, para que hagas el resto del cierre. Que tengan buena tarde. Sí. Aguacate maduro, mango palmudo, mango.